¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Y después de Dios? Nadie como María. Muchachos, hoy tengo una clase bastante especial. Vamos a hablar de un teólogo muy reconocido del siglo XX, que es Jabez Congar. Y vamos a hablar del tratado sobre el Espíritu Santo. ¿Está bien? Listo. Sí. Bueno, entonces, como nos indica del tema del que vamos a hablar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a abrir nuestros brazos y vamos a llamar al Espíritu Santo. A una sola voz. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven Santo Espíritu, acompáñanos en esta clase. Hoy venimos a invocar tu presencia, tú la tercera persona de la Santísima Trinidad, para que nos acompañes, para que nos ilumines, abras nuestro entendimiento, nuestra voluntad, para que eso que queremos conocer de ti, Señor, nos permitas llegar y permear nuestras almas, porque tú con tus dones naturales y sobrenaturales harás que podamos entender este tema que no es tan fácil, ya que estuviste por mucho tiempo, se dice también, como lo dice Jabez Congar, el Espíritu Santo, el gran desconocido, pero vemos que a través de esta clase vamos a conocer un poco más de ti. Entonces, bienvenidos para esta clase. La clase de hoy vamos a hablar propiamente de la vocación de Jabez Congar. Él es un profesor de teología entre el año 1904 y 1946, pero que le tocó pasar por una gran prueba de fe, se pudiera decir, porque no fue visto con muy buenos ojos. Tuvo un momento que fue un profesor que fue visto con ojos sospechosos por lo que planteaba en su teología. Vamos a hablar también de la madurez que tuvo, que logró alcanzar después de este, podríamos decir, un exilio, y él logra transmitirnos un mensaje que es tan fuerte que logra permear toda la iglesia. Él nace en 1904 en Sedan, en las Ardes, en Francia, y estudió en un seminario en París, para ingresar a la Orden de los Dominicos alrededor del año 1995. Culmina sus estudios dentro de la Orden de los Dominicos y se ordena presbítero en el año de 1930, en julio. Gracias a lo que logró vivir en su juventud, en su infancia, él logra compartir mucho tiempo con niños, con jóvenes que eran de descendencia judía, otros que eran de descendencia musulmana, otros eran protestantes, y logra entender que los unían muchas más cosas que lo hacían ver una perspectiva diferente del mundo. Entonces, gracias a lo que le tocó vivir, él hace que vea la visión de la iglesia un poco diferente. Fue un hombre muy espiritual, muy carismático, abierto a la experiencia siempre de Dios y al diálogo. Él proponía sobre el diálogo interreligioso y el diálogo ecuménico. Un diálogo que
logra permear fuertemente a la iglesia y era un hombre muy fuerte de oración, que era una parte fundamental, era un enamorado de su iglesia. Entendió como toda esta experiencia es una experiencia de amor por la iglesia. Ella puede encontrar en elementos básicos un compromiso teológico en la entrega hacia el servicio, porque empieza a transformar. Yo diría que muchos dirían que reformar la iglesia, no. Él logra recuperar a través de sus escritos, a través de sus estudios, a través de su investigación, que la iglesia nuevamente logre ver esa iglesia primitiva, esa iglesia naciente, donde vemos cómo la iglesia vivía la fraternidad, vivía el amor, vivía la comunión, pero la comunión muy diferente a la que nosotros entendemos. Es una comunión con nuestro hermano, es una comunión de amor. Y claro, aquí se evidencia la Santísima Trinidad, pero nos habla mucho sobre el Espíritu Santo, que es aquel que el día de Pentecostés, en la fundación de la iglesia, donde baja con sus dones, en presencia de la Santísima Virgen María, en presencia de todos los apóstoles, en presencia del Espíritu Santo que baja en lenguas de fuego a crear esa iglesia, porque vemos que el Espíritu Santo es el enviado. Así como Jesús fue enviado, Él nos envía su Espíritu Santo, que nos quiere decir que es el Consolador. Bueno, vamos a hacer una oración de Jacques Congar, que constituye un programa de vida y de acción misionera. Dios mío, sabes que amo tu iglesia, pero dado que en otro tiempo tu admirable iglesia tuvo en la vida civil, en medio de la humanidad total, un ingente y espléndido papel, mientras que ahora apenas le corresponde ninguno. Dios mío, ojalá tu iglesia fuera más comprensiva, más estimulante. Dios mío, tu iglesia es tan latina, es tan centralizada, cierto que es el Papa, es el dulce Cristo en la tierra. Estas palabras recogen, aunque no hago toda la oración, recogen mejor que ningún comentario los deseos que tenía este teólogo, los deseos que inspiraban lo que él quería en su vida y lo que quería realizar a través de la iglesia, porque él quería que fuera una iglesia mucho más cercana, donde se acabaran las estructuras y donde se pensara más inclusión, si se pudiera decir la palabra, hacia los laicos. Por eso él, con todos sus libros, sus documentos, él logra abrir las puertas para que las comunidades de laicos y que todos los laicos participaran más de la iglesia. Sabemos que la iglesia es una iglesia universal, pero muy centralizada, y esto no era como de mucho agrado no lo veía como la iglesia primitiva que él conocía a través de los padres de la iglesia, porque él estudiaba fuertemente los padres de la iglesia. Él quería más una iglesia dialogante y que se unieran y acabaran con todas esas diferencias menos importantes, y que estas plegarias a través de esta oración se cumplieran para que se viviera un ecumenismo. No podremos olvidar ante todo que Jacques Congar fue un profeta de la nueva Iglesia Católica, un adelantado de su apertura social, donde él mostraría que a través de los grupos religiosos y culturales
sobre todo con los ortodoxos y los protestantes, debía haber un diálogo siempre muy fuerte. Por eso él en 1937 publica su primer libro programático sobre el ecumenismo, Cristianos Desunidos, pero que justamente este libro se convertiría como en la que más le generaría señalamientos para dar a conocer su pensamiento, y en algún momento fue dado este libro por suspendido por muchos años. En el año 1939 fue movilizado como ayudante médico del ejército francés, y esto hizo que él cayera como prisionero de guerra por los alemanes y estuvo en un campo de concentración de modo directo muy doloroso con otros hombres, y compartió con personas muy rechazadas y sufrientes de diferentes religiones y culturas. Nuevamente, esto hizo que conociera más de estas culturas y estas perspectivas religiosas, para que él entendiera de que el Espíritu Santo se podía manifestar en otras partes. De pronto nosotros lo decimos dentro de la Iglesia Católica con mucha perfección, pero de igual manera el Espíritu Santo también se manifestaba en ellos. Por eso, después de estar suspendido desde el año 1945 hasta 1954, volvió a enseñar en la Escuela Superior de los Dominicos. Él logró estudiar mucho lo que es la teología y el pensamiento, pero sobre todo durante este tiempo logró madurar su perspectiva humana. Quiso actualizar el pensamiento teológico de Santo Tomás en el sentido más profundo de la vida cristiana, porque él logró profundizar fuertemente en las fuentes patrísticas, que es uno de los movimientos eclesiales y sociales más importantes. Él logra que la Iglesia haga un testimonio impresionante de su amor, pero él ofreció todo este dolor durante el tiempo que estuvo prisionero de guerra por amor a la Iglesia. Pero creo que el Espíritu Santo tenía una intención, era que él transmitiera todo este mensaje y lo lograra transmitir a través del Concilio Vaticano II. Él tenía grandes contradictores por este tiempo, más que todo sobre los teólogos de la curia romana, que interpretaban la teología o interpretaban la Iglesia como una sociedad perfecta, organizada de modo jerárquico, cuando él de pronto no comprendía mucho la cuestión de las jerarquías, una línea en forma de pirámide, y esto no lo veía él con muy buenos ojos, de manera que todos los problemas que se solucionaban eran siempre por autoridad, desde arriba, y la Iglesia necesitaba un gran cambio en estos momentos. La jerarquía estaba encargada por Dios de dirigir a la Iglesia y a los fieles, y no tenían más que obedecer, recibiendo que agradecer el don de santidad y el magisterio de sus pastores. En contra de esto, podemos ver que la iglesia que él tenía como visión era una iglesia totalmente diferente. Concebía a la iglesia como un pueblo de Dios y un cuerpo de Cristo, donde logramos entender que todos, aunque tenemos carismas diferentes, aunque todos somos diferentes, todos hacemos parte del cuerpo místico de Cristo. Y esto sí que es de resaltar para poder comprender la concepción que nos quería transmitir Jabez Congar de lo que él entendía de lo que era la iglesia. Él siempre estaba dispuesto al diálogo, porque el Espíritu de Dios siempre está dispuesto a comunicarse a través del diálogo.
Por eso él quería que hubiera una fraternidad entre los ministros y los laicos, que compartan un mismo espíritu y que posean un mismo sacerdocio, ese sacerdocio donde todos son importantes, donde todos pueden participar de la salvación, donde a través de la libertad y de los gestos amistosos que haya entre hombres y mujeres, todos puedan encontrar el plan de salvación que está puesto dentro de la iglesia. Jabez Congar cuenta a través de un diario las medidas de silenciamiento y expulsión progresiva a la que fue sometido, siguiendo las órdenes del Santo Oficio que sus hermanos de la orden dominica tuvieron que aceptar. O sea que fueron momentos muy difíciles para este hombre, porque ver cómo se había sacrificado tanto tiempo, él tuvo un descontento fuertísimo. Él se lo expresó también a su mamá a través de unas cartas, porque se sentía aislado, juzgado, cuando él no quería, él quería defender el evangelio, y él veía que a veces las estructuras dentro de la iglesia lo hacían naufragar. Y él quería que el papel de los laicos en la iglesia fuera muy fuerte y que se vincularan todos muy fuertes hacia el ecumenismo, porque él veía que sus hermanos también fueron creados por el Señor, también hacían parte de la creación. Congar había comprendido de manera casi natural desde su misma juventud que había que tener un diálogo fuertemente con sus hermanos. Él sabía que el amor, para poder comprender el amor entre, cuando nos dice en la primera carta de Juan que Dios es amor, el amor tenía que ser comprendido desde la fraternidad, desde el hermano. No podía entender que la iglesia fuera una iglesia apartada del mundo, a través de un misticismo extraño, donde se podía pensar en la adoración a Dios, pero olvidándose del hermano, y esto para él no era concebible. Todo ese entorno que él tuvo de su juventud hizo compartir con muchos amigos judíos, protestantes y gnósticos, donde todos trataban de comunicarse con Dios para poder comprender su salvación. Él siendo de la orden de los predicadores, una orden pues sabemos que muy famosa y muy importante dentro de la iglesia, él quería que superar todas estas diferencias, pero lamentablemente se cristalizó ese rechazo en 1950 con la encíclica de Pío XII, Humani Generis, que esto hizo que el hombre llegara a sentirse pues fuertemente criticado. Hubo un diálogo ecuménico con las iglesias no católicas y con el mundo moderno desde aquel momento, pero que la Curia Vaticana y los superiores de la orden superior que impusieron a Congar lo obligaron al silencio. O sea, él siempre buscó el diálogo ecuménico, pero lamentablemente era un hombre también que había que resaltar en cuanto a la parte de obediencia, porque a pesar de que quería recuperar muchas cosas de la iglesia, más que poder decir reforma, porque es que la palabra reforma siempre la vamos a asociar al siglo XVI, pero es una reforma dentro de pudiéramos decirlo, dentro de poder, un orden natural dentro de la iglesia, no en desobediencia. Él realizó un trabajo muy innovador sobre las reformas necesarias de la iglesia,
y alrededor de a finales de 1951 hace una obra cumbre sobre el laicado, que sigue siendo un libro de referencia obligatorio para todos los que quieran. En esos años de exilio, él logró afianzar su pensamiento. Se anticipó como experto al concilio, por eso a él se le llamó para que fuera asesor alrededor del concilio entre el año 1962 y 1965. De manera que sus intuiciones y sus libros se convirtieron en un punto de referencia obligatorio para las reformas posteriores de la Iglesia, donde quería que la Iglesia, Dios se comunicara con su pueblo a maneras humanas, donde la Iglesia fuera más humana, donde la Iglesia llegara más a través de los medios de comunicaciones humanos, porque él entendía que Dios se había abajado, él se hizo hombre para comunicarse a través de medios de comunicación muy humanos. Por eso a él se le considera como uno de los teólogos más importantes del siglo XX. Tan importante que con el tiempo se le logró un reconocimiento especial, aunque él terminó en sus últimos años siendo un hombre muy enfermo. Juan Pablo II le nombró como cardenal diácono en gesto de reconocimiento por su labor teológica. Vamos a hablar propiamente de la teología que propone este teólogo. Él se fundamenta mucho en la historia, en la tradición cristiana, en la Iglesia y en el Espíritu Santo. Por eso él profundiza mucho y él ha creado y él se ha dedicado a dedicarse con calma y profundidad a su vocación como historiador, porque él era un gran historiador. O sea, a él le interesaba conocer la historia de la Iglesia para poder comprender la Iglesia. Él quería también entender la unidad de fondo y el valor, el riesgo de las diferencias eclesiásticas entre Oriente y Occidente. Esto sí que es fundamental, porque él también se centra mucho para poder comprender cómo debería en un momento actuar. A él le fascinaban las tradiciones, porque él veía que no solamente a través de las escrituras, sino las tradiciones, él podía entender el tema de cómo actuar dentro de la Iglesia, cómo recuperar tantos principios y cómo la Iglesia fue atacada por mucho tiempo a través de pensamientos muy lejanos, como el arrianismo, bueno, etc. Él tenía esa área de estudio, para él era fundamental comprender las tradiciones. Él se enriquece mutuamente a través del diálogo, a través de diferentes tradiciones eclesiales. Y esto para él era fundamental. Él se profundiza mucho y vamos a hablar ya directamente del área de la neumatología, donde uno de sus grandes escritos es sobre el Espíritu Santo. Él culmina los diversos caminos de investigación y experiencias de los creyentes, porque él entendía que Dios se seguía manifestando a través del Espíritu Santo, a través de la experiencia, a través del compartir, a través de la perspectiva más empírica. O sea, él sabía que el Espíritu Santo se podía manifestar, así como se manifestó en tiempos hace 20 siglos, él sabía que el Espíritu Santo se seguía manifestando de diferentes maneras y era pues nuestra guía en el día a día. Por eso había que seguirlo descubriendo y mostrar ese despliegue del Espíritu Santo, que tenía algo fundamental, que era ese despliegue dentro de la Iglesia. Por eso muchas veces se llegó a hablar de que
en la Trinidad se llegó a hablar muchas veces de que el Padre, el Hijo y la Iglesia, porque se hacía conveniente hablar de la Iglesia, porque en la Iglesia estaba el Espíritu Santo. Y había que tener una comunión con los creyentes y todos los hombres, pero esa comunión la tenemos que entender de una manera diferente. Era esa fraternidad, ese amor, esa entrega, ese servicio, porque para él era inconcebible entender como teólogo que muchos dijeran que estaban en comunión con la iglesia, pero se olvidaban de su hermano. Un hombre que ha creído en el Espíritu de Cristo y que se ha mantenido fiel a esa creencia en medio de las dificultades en la vida. O sea, hay que entender este tema de que para ser fieles a la iglesia hay algo que debemos comprender, es el sacrificio. Sin sacrificio no pudiéramos entender la iglesia. Eso significa que en los últimos esfuerzos de la creatividad intelectual, porque nosotros hablamos mucho del intelecto a través del Espíritu Santo, que es el que nos ilumina, nos abre la conciencia, nos ilumina el espíritu, nos ilumina la inteligencia. Esto hay que saberlo entender, porque ahí hay una influencia, una infusión, un soplo del Espíritu Santo, y que a veces creemos que hace parte de nosotros. Si nosotros creemos que es por nuestras fuerzas, estamos totalmente equivocados. Nosotros actuamos muchas veces a través de la influencia del Espíritu Santo, que tiene que haber una comunión abierta, una comunión abierta con la iglesia, pero es que la iglesia, tenemos que comprender esa parte, que es esa comunión con nuestros hermanos, para poder estar en comunión con Cristo. Y es muy bonito poder comprender estas palabras de San Irineo. O sea, es majestuoso poder entender estas palabras, que nosotros tenemos el Padre y poder entender la Trinidad, que él habla que el Hijo y el Espíritu Santo son como aquellas dos manos de Dios, como repetías, y él lo citaba muy puntualmente, porque él decía que la segunda y la tercera persona eran las manos de Dios, como él actuaba, teniendo puentes. Él también hablaba que había las dos iglesias, la de Oriente y de Occidente, y también las asimilaba como las dos manos, como esa manera como actuaba el Espíritu Santo, como actuaba el Padre entre la iglesia católica y las otras iglesias, más que todo la de Occidente. Pero también hablaba de la iglesia protestante. Y él es el que invita a que no les digamos protestantes, sino que a través del concilio les digamos ya hermanos separados. Ha querido a dar un aporte fundamental, que es la tradición, pero es una tradición que debemos entender la palabra de Dios como aquello que es de carácter obligatorio, o aquella palabra, aquella ley que cumplimos a través del amor, a través de la libertad, del amor que el Señor nos ha dado de hacernos libres, y que nosotros le devolvemos a través del amor, de que nosotros elijamos libremente esa elección perfecta, esa plenitud que nosotros podamos llegar a tener a través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que nos unamos a Él como cuerpo místico para la salvación. Y él decía claramente que era un enamorado de la iglesia, pero que la iglesia debe tener siempre un sacrificio. Y hay unas palabras que las voy a leer textualmente: los que siembran con lágrimas cosecharán con cánticos. O sea, siempre nos hace ver que a través de las dificultades podemos encontrarnos con el Señor, que aquellos que mueren como mártires van a cantar porque encontraron una gran cosecha en el cielo.
y que la cruz es la condición para toda obra santa. O sea, esto sí que hay que meditarlo. No puede haber una obra santa donde no haya entrega, donde no haya sacrificio, donde no haya esa fuerza del Espíritu Santo que nos lleve a entregarlo todo. Por eso él también hace una pequeña crítica, más que todo a la renovación carismática, donde él expresa mucho de que toca los sentimientos, habla mucho sobre los sentidos, pero que realmente esto sí lo haya movido el Espíritu Santo o lo movieron fueron sensaciones, cuestiones más psicológicas, y eso hay que saberlo comprender y había que profundizarlo de muchas maneras. Él realiza, y él quiere entender también que su teología a través del Espíritu Santo es una teología más en diálogo, compartiendo a través de las experiencias. También nos cuenta que en la primera edición, que lleva el título como Espíritu y Espíritu Santo, pero en el texto posterior francés nominó el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Él hace una gran diferenciación entre qué nos mueve, el espíritu de Dios o el espíritu del hombre, porque a veces solimos confundir las cosas, y cuando nos habla de ese espíritu del hombre, del sentir, de lo placentero, de lo que yo siento, hace mucha referencia a este movimiento carismático. Él habla, él quería que el lector que ha venido a ver los temas básicos de la obra de Congar tome este libro y que lo lea de un modo directo, dejando impregnar por la riqueza de su mensaje básico, porque la frescura de sus formulaciones y por la inquietante belleza de la actualidad de sus proposiciones. A ver, ¿qué nos quiere decir este tema? Que el Espíritu Santo es renovador, que el Espíritu Santo nos cuenta, Él es el más actual, que el Espíritu Santo no es que transforme la palabra, sino que la actualiza. Y eso sí que lo debemos tener claro, porque actualizar es muy diferente a transformar. La palabra siempre nos va a decir, es un referente de la verdad, pero la verdad muchas veces no cambia de fondo, puede cambiar de forma. Y esto sí que tendríamos que utilizar, pues obviamente una clase mucho más larga para que lo pudiéramos comprender. El tema es que la verdad siempre será la verdad, es una referencia de Dios. Dios, es más, Jesús nos dice que es el camino, la verdad y la vida. Entonces, no pueden haber varias verdades, pero hay que buscarlas, hay que hacer esa labor, y esa verdad la encontramos con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso vemos que Yael Congar era un teólogo que escribía con libertad, y esto sí que es bonito poderlo comprender, porque él quería expresar lo que el Espíritu Santo le estaba infundiendo en su corazón. Las dificultades fueron muchísimas, y él quería que todos los seres habitados y animados y enriquecidos por el Espíritu Santo, es decir, por la presencia de Dios, lograran ser unidos, pero a través de una experiencia. Ahí es donde hablamos propiamente del empirismo. Él quería también mostrarnos que el Espíritu Santo actuaba en diferentes comunidades, si lo podemos decir, de diferentes formas, y que todos tocaban un instrumento diferente. A esto hacía referencia a través de los carismas, pero que así todos tocaron un instrumento diferente,
el Espíritu Santo era el director de esa sinfonía. Por eso aquí leyendo nos dice que la sinfonía de sonidos es una comunión de personas que tocan un mismo idioma, pero un idioma de armonía, un idioma que muestra la belleza, pero que todos tocando un instrumento diferente nos podíamos comunicar a través del amor. Y esto es muy rescatable, porque es que el Espíritu Santo, cuando nosotros hablamos de comunión, nosotros estamos hablando de comunión y no de uniformidad. Y eso sí que es importante, porque el Espíritu Santo a cada uno de los grupos infunde una misión diferente. Y esa misión diferente hace que la iglesia crezca, que crezca el reino de los cielos, que todos podamos cumplir esa misión. También podemos hablar de que la presencia del Espíritu Santo se manifestó desde siempre, desde la misma creación, y nos habla de textos bíblicos que nos habla propiamente desde Israel, manifestándose en Moisés, en Ezequiel. Bueno, creo que no nos va a dar como mucho el tiempo para poder comprender este tema, y también ve que la iglesia primitiva también empieza a hablar. Por eso aquí vamos a citar de manera particular: cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo habéis hablado, ni qué diréis, porque el Espíritu de vuestro Padre hablará a través de vosotros. Mateo 10, del 19-20. Yo te aseguro que nadie puede entrar al reino de los cielos si no nace del agua y del Espíritu. Juan 3:5, yo rogaré al Padre para que os envíe otro Paráclito. Él nos está haciendo referencia al Espíritu Santo, para que esté con vosotros siempre. Juan 14:16, el Paráclito, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, hará que recordéis lo que yo os he enseñado, y lo que yo he explicado, explicará todo. Juan 14:26. Bueno, hacemos referencia de que Jesús, el encarnado, el Hijo de Dios, fue el enviado de Dios, fue el enviado con una misión especial a que se nos abrieron las puertas del cielo a través del sacrificio, porque Jesús fue el Padre reveló su rostro en la cruz a través de su Hijo. Pero también Jesús nos envía, nos dice que no nos va a dejar solos, y nos envía su Santo Espíritu. Y ese Espíritu nos acompañará hasta el segundo regreso de Cristo. Por eso, cuando se infunde el Espíritu Santo, Él nos acompaña en la iglesia. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo también nos infunde en nosotros, para que nosotros también seamos los enviados a participar de la evangelización del reino de Dios. Y nuevamente, hacia el año 180, el Espíritu rejuvenecerá sin cesar el contenido y el continente del cristianismo, la fe y la iglesia. Entonces podemos ver a través de la patrística que este hombre logra rescatar mucha parte de la doctrina de la Iglesia Católica. Nosotros situamos su verdad en la verdad que profesamos. O sea, él defiende siempre, siempre, siempre la verdad. ¿Hubieron dificultades? Sí. Pero bueno, pudiéramos seguir profundizando sobre el Espíritu Santo, pero creo que nos gastaremos otros 2 minutos y luego montaré otro video para profundizar más parte por parte.
Esto hace parte de un trabajo de la Universidad Católica de Oriente y de la Universidad Católica del Norte. Pues para que demos referencia de lo que se trata este trabajo. Se trata de dar formaciones en espiritualidad bíblica en cuanto al Espíritu Santo. Es imposible tener una vida espiritual seria si se concede al cuerpo todo lo que él reclama. Nos habla de que también si nosotros no aprendemos al autocontrol, nosotros no somos libres, somos esclavos de otras idolatrías, de la idolatría del dinero, de la lujuria, no sé qué más idolatrías podamos estar practicando en este momento, pero si eso nos domina, no somos libres. Y esto hace que pidamos al Espíritu Santo para que nos libere, porque si algo fundamenta este teólogo es que la iglesia debe continuar liberando porque está acompañada del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo es liberador. No hay ningún santo que no haya participado en la cruz de Jesús, pero él se sigue por su retorno a la vida y por su exaltación. No hay ningún santo que no se haya negado a sí mismo, a sus gustos, a la carne, para poder estar en comunión con el Espíritu Santo. Se atribuye a una efusión, a una interrupción del Espíritu, pero algunos estudiosos sobre el tema advierten que hay hechos de incitación y de imitación. O sea, tenemos que comprender el término, porque muchas veces podemos terminar nosotros buscando el tema del Espíritu Santo, imitándolo, y no buscando ese seguimiento que es el real, porque imitar a Dios sería imposible. Ese tema de la imitación de Cristo, nosotros estamos invitados a través de las Escrituras a seguirlo, pero este teólogo nos clarifica este tema de que es imposible imitarlo, sí seguirlo completamente. Cuando lo invocamos con el título tan afectuoso como lo hicimos en la oración al principio, Él siempre está, porque Él tiene un título muy afectuoso y es un tema que nos llama a que seamos filiales con el Padre, a que nos hagamos hijos del Padre, que Él está siempre en el cielo. Y el hombre, en cuanto a espíritu, está abierto a toda verdad expresada, encarnada, una finita potencialidad de conocimiento y deseo. Pues eso lo vemos desde el Génesis. El hombre siempre quería conocer. Nosotros, por esencia, estamos llamados a buscar siempre de Dios, a querer que Él siempre nos ilumine y nos santifique. Y ahora vamos a concluir esta charla, aunque pudiéramos ampliar mucho más, pero el Padre es el que unge. El Padre es el que unge. Pero el ungido, recordemos que es Jesucristo. Jesucristo fue ungido con una misión especial. Pero la unción es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, pudiéramos decirlo, concluirlo, con que es el amor entre el Padre y el Hijo. Es ese amor donde hay una armonía, donde se nota que hay una armonía insuperable. Muchos quisieron definir qué es la Santísima Trinidad, pero definir la Santísima Trinidad
muchos pueden pensar de que son tres, pero realmente ese es uno, es una misma sustancia, son consustanciales. Dios es infinito. Si yo les planteara el tema matemático donde Jesús es infinito, el Espíritu Santo es infinito y el Padre es infinito, matemáticamente sumar los infinitos da infinito. Así pudiéramos concluir este tema, porque el Espíritu Santo siempre nos acompaña, es el Paráclito, es el que siempre nos acompaña para consolarnos, para guiarnos, para mostrarnos. Y muy diferente es que es más, todavía podríamos afirmar que el estoicismo todavía prevalece en la iglesia, donde el estoicismo tiene un centro muy diferente a lo que es el cristianismo. El estoicismo muestra también un sacrificio, pero un sacrificio más personal. Cuando el sacrificio siempre tiene que estar movido hacia el amor con nuestro prójimo, porque allí es donde nos encontramos con Jesús. También es evidente que este teólogo, este sacerdote nos habla de la liturgia, pero también nos habla de que la liturgia, como manera de encontrarnos con Dios, también nos tiene que mover al encuentro con nuestros hermanos, porque también recordemos la parábola del hijo pródigo, o recordemos la del buen samaritano, cuando nos dice que cuando le diste de comer al hambriento, me diste de comer a mí, al sediento, me diste de comer a mí. O sea, nos quiere decir que nosotros nos encontramos con Dios, no solamente en la liturgia, porque si la liturgia la vemos como algo estático, como algo que no nos mueve a encontrarnos con el hermano, pudiéramos decirlo así, suena muy fuerte, es una mentira. No puede haber una liturgia que mueva a la iglesia si no nos mueve a encontrarnos en fraternidad, en comunión con nuestro hermano para encontrarnos con Cristo. Bueno, vamos a dejar por acá. Les agradezco mucho que me hayan acompañado y que tengan una feliz noche. Que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes y espero que el Espíritu Santo los siga guiando por el camino, que siga guiando a nuestra iglesia, que nos guíe a cada uno en nuestros pasos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.